Hola, muy buenos días. Somos la familia Pérez González Y le damos la bienvenida en el culto de esta mañana. y le queremos invitar a seguir todos estos cultos los días domingos a través de nuestras plataformas en YouTube por UCB Punta Mira. Hasta luego, que estén Chao. bien. Chao. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Muy buenos días, hermanos. Un gusto volver a saludarles una vez más para estudiar la palabra de Dios. Hoy terminamos un ciclo de la predicación de Primero de Juan. Terminamos todo el ciclo, en realidad. Hoy vamos a estudiar la conclusión de Primera de Juan, y ha sido un grato momento. Espero que ustedes también hayan disfrutado el aprender más de su palabra, el de ir estudiando toda la carta de principio a fin. Así que les invito a orar para comenzar este nuevo estudio bíblico. Señor, muchas gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque
En ti estamos firmes, Señor, tú eres la roca de nuestra salvación. Gracias porque nuestra iglesia y nuestra fe se cimenta en Jesucristo y esa es inamovible, Señor. Gracias por tu palabra y ayúdanos a hacerla cada día parte de nuestras vidas y cada día estar meditando más en tu palabra y obedecerte. Te dejo todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, como les dije, hoy vamos a estar estudiando la conclusión de 1 de Juan. Ha sido un viaje largo, espero, como les dije, que lo hayan disfrutado tanto como lo disfrutamos nosotros. Y hoy vamos a estar viendo la parte quizás fundamental de esta carta. Para entender, para concluir y para entender, como le decía en una introducción, hay que entender el contexto en que fue escrita. Y recordemos que la carta fue escrita en medio de una gran dificultad, una crisis de fe. Hoy he titulado Fe en crisis es igual a verdad, vida y amor, que es la respuesta a la fe, a la crisis de fe que estuvo viviendo en la iglesia a la cual fue escrita la carta y lo que hemos estado estudiando. Fue escrita por la razón de que muchas creencias estaban erradas, habían dividido la iglesia y más de algunos se habían confundido. Algunos se fueron y, como lo podemos ver después en segunda carta de Juan y tercera de Juan, que muchas de esa oposición era muy violenta, no dejaban que los cristianos se juntaran, sino que querían, como decir, golpear la mesa. En lo cual, imagino que fue un periodo, y así lo podemos ver, que difícil para la iglesia que seguía fundamentada en la fe. Así que, ciertamente la iglesia estaba en crisis, en una crisis de fe. Y la respuesta a la duda o la confirmación es esta carta de Juan. A través del mensaje esencial que es Jesús. Y lo pudimos ver en la carta. A través de Jesús vimos el mensaje y hay palabras que se repiten como permanecer, pero las palabras claves que hoy me gustaría concluir son verdad, vida y amor. Fe en crisis, la respuesta es verdad, vida y amor. Recordemos que el estilo de escritura que ocupó Juan no era el típico de su época, pero sí los historiadores y los teólogos explican que el estilo es una retórica antigua que se llama amplificación, en la cual tomas 3 puntos esenciales, en los cuales lo va desarrollando con hartos contrastes y ejemplos. Y es lo que hemos visto, vimos hartos contrastes a través de toda esta carta, quiénes son y quiénes no son. Y los que salieron de la iglesia de 1 de Juan, o a la iglesia que fue escrita, se habían llevado muchas, podríamos decir, de las liturgias, o muchas de esto del ambiente de iglesia. Recordemos que era una iglesia que ya llevaba años y las personas que estaban ahí habían salido desde dentro y se habían apartado. Por lo cual, quizás había muchas similitudes en esta separación. Lo cual, vemos que Juan escribe las diferencias. ¿Cuál es la importancia de las diferencias? Y podemos ver que estaba la diferencia centrada en Jesucristo. A través de la carta vimos los contrastes y afirmaciones que los que quedaron, los que sí creían, una de las tendencias era no creer en algunas cosas de Jesús, que algunos ni siquiera que había venido, que era un falso profeta, y algunos que ni siquiera habían venido en carne, sino que fue un espíritu. Y Juan nos reafirma que la creencia en Jesucristo es la correcta. Que las personas que seguían creyendo en Jesucristo estaban en lo cierto. Y los que se quedaron con esa, podríamos decir, todo movimiento nuevo atrae quizás gente nueva, pero a quedarse con la antigua fe
que había fundamentado Juan a través de los apóstoles y a través del mismo Jesucristo. Y esa es la importancia de fundamentar nuestra actividad y todos nosotros, lo que hacemos. Está fundamentado no solamente en un estilo de vida, no está fundamentado en unas banderas, en alguna denominación, sino que está fundamentada en Dios mismo y a través de su Hijo Jesucristo. Y así es, y esperemos que así sea para siempre. Si sacamos a Jesucristo de lo que hacemos, hemos perdido todo. Y es lo que Juan afirmaba en esta carta. La fe en crisis, entonces, igual, verdad, vida y amor. Y para concluir esta carta vamos a centrarnos en dos puntos esenciales, que es Cristo y cómo Cristo nos afecta a nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Y como vuelvo a decir, fuera de toda bandera, denominación o de alguna cosa que podríamos decir como una religión, sino que centrada en el mismísimo Hijo de Dios, Jesucristo, el Salvador. Que de ahí es el punto esencial. Lo demás está de más, se puede decir. Pero si no está fundamentada en Cristo, nada es válido. Y en la carta vimos, a través de estos estudios, los que son, los que no son, lo que debemos hacer si somos hijos de Dios, y cómo nos diferenciamos con los que no son hijos de Dios. A través del amor vimos, a través de que tenemos garantías, que tenemos el Espíritu Santo, tenemos la vida eterna, y hemos visto muchas cosas. Lo que desde el principio hemos visto, y es lo que comienza Juan, en 1 Juan, afirmando de que la esencia ha sido Jesucristo, por supuesto, pero Jesucristo no es un invento secundario de Dios o un plan alternativo para la iglesia, sino que Jesucristo es Él desde el principio, el mismo Dios, que la iglesia no es un plan B de Dios, ya que su pueblo le rechazó, sino que es el plan que siempre había tenido Dios. Y el primer punto, entonces, es Cristo. Hemos visto en la introducción que hay, Juan decía, yo les escribo para que tengan alegría, santidad, comunión, vida, pero parte esencial es Cristo. En la Biblia, en la carta, aparecen 10 veces Jesús o Jesucristo. De hecho, aparecen, al menos lo que conté yo, 6 veces la palabra Jesucristo y las otras veces Jesús es el Cristo en el versículo 2, 22 y en el 5.1, y también Jesús, el Hijo de Dios, en 4.15 y en el 5.5. Y la palabra Jesucristo, como la vemos que está compuesta, en el original es Christos. ¿Y qué significa Cristo? Y eso es lo que vamos a ver, por primer punto. ¿Quién es el Cristo? ¿Y qué relevancia tiene que tener eso en nuestras vidas? Para poder concluir, entonces, de que si hemos visto que ese Cristo es el que fundamenta nuestra fe, y ese Cristo es el que hace las diferencias en nosotros, ¿quién es? Entonces, 1 Juan 1, del 1 al 4 dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpar en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nosotros comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Y para que nuestro gozo sea cumplido completo, es que nos está diciendo que eso desde el principio,
Jesucristo. El plan de Dios es la confirmación de que sí es el Cristo, el Mesías, el Redentor. Recordemos que Juan escribió también el Evangelio de Juan, y es de asumir que esa carta también fue escrita para allá, para la iglesia, por lo cual entendemos que las dos pudieron haber sido leídas o haberlas tenido en el mismo lugar. Y Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, confirmando que no era un profeta cualquiera, decía Juan el Bautista, sino que este es el Mesías. 16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y verdad vinieron por medio de Jesucristo. En 1 Juan 4:9 también vimos que decía: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y ahí podemos ver claramente las tres palabras claves que vamos a estar viendo: vida, verdad y amor, manifestada por medio de Dios. Dios es el principio y el final de nuestra fe. En Él se manifiesta nuestra fe, y es esencial entender eso, ya que por Él son todas nuestras cosas. Por Él tenemos salvación, tenemos perdón de nuestros pecados. Fue la propiciación, el Redentor, y en quien nosotros podemos acercarnos a Dios el Padre. Y podremos ver entonces que nuestra fe en crisis, y lo que Juan le estaba mostrando a la iglesia, era confirmar las verdades de Cristo. La vida, la verdad, el amor de Dios. 1 Juan 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Todo aquel que en Él cree, dice Juan 3:16, no se pierda, mas tenga vida eterna. Por medio del sacrificio expiatorio de Jesucristo podemos ser nacidos de Dios. Podemos creer a través de Jesucristo, podemos tener la vida eterna. Y no creo que sea obvio ni superficial, sino que creo que debemos no asumir esta verdad como cierta, sino que mirarnos y decir que la parte fundamental de nuestra fe depende de Dios, y por Dios podemos hacer las diferencias a través de lo que Dios ha hecho por nosotros. Nosotros le creemos a Él y podemos vernos reflejados en la vida como hijos de Dios. Mateo 16, Pedro decía: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, confirmando que era el Mesías, el Salvador. No solamente una figura de profeta, sino que significaba mucho más allá que una simple teología, sino que una verdad que afectaba a la vida de ellos. Afectaba a la verdad social, la verdad física, no solo intelectual. Y es lo que creo que debemos meditar, hermano. No es algo teológico ni intelectual, sino que tiene que volverse real en nuestras vidas. La verdad de Cristo, en respuesta a las crisis de fe que podemos tener, como lo vimos en la iglesia, que a Juan le escribe, a través de la vida, verdad y amor, es Cristo, que es la respuesta tangible.
no solamente teológica, sino que una verdad que se hace real en nuestras vidas. Y Jesús, por supuesto, que le responde a Pedro en Mateo 16, sobre esa roca, sobre esa verdad que acabas de decir, Pedro, edificaré mi iglesia. Y nosotros somos edificados como su iglesia, como hijos, sobre la verdad de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. No es superficial y creo que lo marca todo. Para poder entender y para poder concluir la carta de Juan y entender todas las diferencias y toda la explicación, pero han centrado en Jesucristo. Y cuando decimos que si estamos en Cristo deberíamos, bueno, por supuesto que deberíamos, pero si estamos en Cristo es así. La verdad dice que la Biblia dice que si estamos en Cristo debemos actuar porque vamos a actuar, porque depende de Él y por Él somos lo que somos. 1 Juan 2, 1 y 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también los de todo el mundo. Me imagino que Juan explicando a los hermanos que de ser real, seguimos, por supuesto que hemos sido perdonados nuestros pecados, pero seguimos pecando. Es lo que estuvimos aprendiendo, pero lo cual Jesucristo es el que nos justifica y el que nos salva. Y podemos encontrar en Él también el perdón hoy de nuestros pecados, los que cometemos a diario. El Salmo 61 decía: oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Cualquier problema que sea demasiado grande, tenemos nuestra fe puesta en Jesús. Y esa es la fe que tenía esta iglesia, la que Juan confirmaba, decía: ustedes saben, y creo que sepan que lo saben y que están firmes en esa fe. Esa es la fe verdadera. Y es lo que también nosotros queremos para nuestra iglesia. De que sabemos que creemos en algo, que creemos en Jesucristo, pero quiero que sepamos, que era el propósito de la carta, que eso es fundamental, es lo correcto, y en eso tenemos que estar firmes. Y eso va a marcar las diferencias con el resto de las creencias, de que estamos en la verdad. Y esa verdad hay vida, porque Dios mostró su amor para con nosotros. Ahora, el segundo punto fundamental que hemos visto en la carta es, si uno fue quién es Cristo, es cómo Cristo nos afecta a nosotros. Por supuesto que Juan nos enseña, y estuvimos leyendo, de que no era solamente algo individual. Con Dios, por supuesto que es individual, la salvación es personal, pero existe algo llamado iglesia, que son hermanos, son personas, y somos muchos. Entonces hay una relación que debe ser cultivada con ellos. Lo que estudiamos, el punto anterior de que quién es Cristo, afecta a nosotros como personas, y también en nosotros debe afectar a los demás. La verdad, la vida, el amor que vemos en Dios, en Cristo, es lo que nos va a mover. Y la humanidad se dice que somos seres sociables, y la Biblia nos dice que somos creyentes con hermanos y que debemos tener relaciones de hermanos con amor. 1 Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Haciendo una relación de Cristo a nosotros, afectándonos personalmente, y personalmente cómo nosotros debemos afectar a nuestros hermanos.
debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos, debemos amar a nuestros hermanos, y es como Cristo lo hizo, y es una altura muy grande. Por eso podemos decir que quien ama mucho a Dios, así también debe amar a sus hermanos. Ahora hablamos de el amor. Entonces, el segundo punto, ¿cómo nos afecta? Bueno, afecta a nosotros que vamos a amar a nuestros hermanos. ¿Cómo Dios nos ama a nosotros? Nos afectó y nosotros debemos amar. Y ese es un punto donde hay un término que se ocupa mucho en política, que se llama de diferencias irreconciliables. Diferencias irreconciliables, que son diferencias que ya no se pueden juntar, o sea, que ya no son transables. Y es lo que nos enseña la palabra de Dios, que los que se fueron de la iglesia, los que no tenían la fe verdadera en Cristo Jesús, nos dice Juan que en qué nos reconoceremos nosotros, los creyentes en Cristo, en que nos vamos a amar. Y esa va a ser una diferencia irreconciliable, porque ellos no pueden mostrar un amor. Las personas que no son creyentes, que no creen en Cristo, que no han conocido el amor de Dios, no pueden mostrar un amor que no tienen. Nosotros, espero que tú también, que has conocido el amor de Dios, puedes entregar ese amor y debes entregar ese amor hacia los hermanos. 1 Juan 1:6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Para tener comunión, entonces, debemos saber que no somos perfectos, sino que la perfección se está haciendo a través de Cristo en nosotros. Y nosotros así podemos tener comunión con nuestros hermanos. 1 Juan 3 dice, del 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces el estándar para nosotros es andar como él anduvo. Y una de las cosas es guardando sus mandamientos. Juan nos dice, cuando teníamos que amar a nuestros hermanos, que no es un mandamiento nuevo, sino que uno antiguo, que quizás había perdido en el horizonte porque quizás era muy individualista el pensamiento de nosotros hacia Dios, sin mirar hacia el lado. Bueno, la iglesia, Cristo Jesús ha querido que seamos personas imperfectas, por supuesto en camino a la santidad y la perfección absoluta que la vamos a tener cuando estemos con Él. Así que es un desafío. 1 Juan 4:11 dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y aquí nuevamente le hago la pregunta, entonces, ¿cuánto ama usted a Dios? O primera pregunta, ¿ama a Dios? A ver, ¿ama a su hermano? Sí. ¿Ama demasiado a Dios? ¿O qué tanto usted cree que ama a Dios? Bueno, si es demasiado, es mucho, todo, mi vida gira a Dios, bueno, también debe amar demasiado, mucho a su hermano, a su iglesia, habíamos visto, estudiado. Su hermano son los creyentes, igual que usted. Por ende, es ¿cómo nos afecta? Nos afecta en que nosotros tenemos que demostrar nuestro amor. Y eso va a diferenciarnos con los que no tienen ni han conocido el amor que es Dios. 1 Juan 3:18 dice: hijitos míos,
no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad, y en verdad. Me parece que si está escrito es porque con conocimiento y causa. Por supuesto que nadie se atrevería a decir que ama poco a Dios o que no ama a Dios o que le cuesta amar a Dios, porque recibimos bendiciones de Dios día a día. Y por eso es fácil decir que amamos a Dios, porque claro, recibimos todo lo bueno de Dios. Pero no es lo mismo que nuestro hermano. Con nuestro hermano muchas veces no recibimos lo bueno, ni es recíproco. Y muchas veces nos gusta, como habíamos estudiado, de que tengan la iniciativa la otra persona por nosotros. Y nosotros para poder ser demostrativos, para que la balanza se equilibre. Pero también habíamos estudiado que el que tomó la iniciativa, y lo hemos visto en la carta de Juan, es Dios. Nosotros solo respondemos a ese amor. Por eso nuestra vida debe ser enfocada a los hermanos y no esperar, sino que debemos dar. Y sin duda ha sido un viaje a través de 1 Juan interesante. Ha sido desafiante y sin duda también ha sido difícil. Quizás muchas veces nos encontramos en un lado de la balanza y a veces del otro lado, en los contrastes. Pero es importante entender que entonces que la fe en crisis, que como lo estuvo viviendo esta iglesia, y lo que podríamos estar viviendo nosotros, quizás en esta pandemia muy difícil, quizás nuestra fe se ha visto aplastada con los momentos difíciles, la respuesta de vida, de verdad, de amor, sigue siendo la misma en Jesucristo. Y cómo Jesucristo, el Cristo, nos afecta a nosotros en nuestra vida diaria, no como teología, no como conocimiento, sino que como verdad. En primera de Juan, obviamente 5:20, dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Estamos en el verdadero, hermano. Es una confirmación si entendemos quién es Cristo Jesús y estamos en Él. Somos hijos de Dios. Él nos ha dado garantías, nos ha dado amor, nos ha dado su Espíritu Santo. Y por eso podemos entender y conocer que es el verdadero. Estamos en esta crisis, como lo titulamos, nuestra fe en crisis está puesta bajo esta primicia, esta roca, la vida, la verdad y el amor, que es Cristo. Me sorprende que quizás una crisis tan dura que estuvieron viviendo a través de la historia, podemos ver en materiales complementarios a la Biblia, que pegó muy difícil estos pensamientos y duraron años, herejías, algunas cosas muy, muy erradas, algunas cosas quizás no tan erradas y confundieron a muchos. Pero Juan, siendo el apóstol, vio a Jesucristo mismo, estuvo ahí y pudiendo haber puesto reglas, haber puesto líneas claras, qué cosas hacer, qué cosas no hacer, y hacer unos nuevos 10 mandamientos de la iglesia sana,
o decir cuál puede ser nuestras bases para la iglesia, 20 principios o 30 principios para nuestra iglesia que sea sana y no nos afecte nada. Él hace solo uno, que es Jesucristo. En Cristo está la iglesia sana, porque es de Él. La iglesia es de Jesucristo. Y creo que debe ser el deseo de nosotros, como iglesia, como creyente individual, como hermanos, enfocarnos en Jesucristo. Una fe en crisis es a través de la vida, verdad, amor, y la encontramos solo y solo en Jesucristo. Le animo a quizás estudiar nuevamente, leer nuevamente 1 Juan. Aquí en el video abajo dejé unos enlaces complementarios para que pueda, si quiere, seguir estudiando, escuchando algo. Y hermanos, ha sido un lindo viaje y no olvidemos las enseñanzas. Bien, nos veremos entonces en una nueva carta. Oremos. Gracias, Señor, nuevamente. Te doy gracias por dejarnos tu palabra, por enseñarnos que tú eres la verdad, tú eres la vida, tú eres el camino al Padre. Tú nos demostraste el amor hacia nosotros. Gracias, Señor, porque sin ti estaríamos perdidos, totalmente perdidos. Señor, te dejo este estudio, Señor, que tu palabra pueda afectar en nuestra mente y en nuestra vida diaria. No solamente como un conocimiento, sino que como algo que se vive cada día. Señor, esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hasta luego, hermanos.